Entonces, bueno, hay distintas clasificaciones de cuencas. En realidad, estas clasificaciones dependen del objetivo de la caracterización de las cuencas. Algunos tipos de clasificación de cuencas se realizan con el objetivo de identificar si algunos métodos matemáticos para estimación de caudal eh, se pueden aplicar y qué otros métodos no. En el grupo B ayer realizamos examen, sí, en el grupo A y en el grupo B realizamos un examen, ¿no? No me acuerdo. No, el día de ayer creo que no. No, y que no hemos hecho pues examen. Entonces es hasta hoy, no, el día de ayer no hubo examen. Y hasta Hay que examen hoy. ya tenemos el día de hoy cuestionario de 6 preguntas. Mm, ¿Hasta qué hora supongo que dice tenemos para enviar la actividad? La actividad, ¿cuál actividad? ¿La de las prácticas? Las prácticas recuerden que son hasta el miércoles. Prácticas y video hasta el miércoles. Supongo que a eso se referían. ¿En qué? Ajá. El video puede ser sobre cualquier tema, ¿verdad? Puede ser sobre cualquier tema del tema uno. Pueden eh, hablar más en detalle acerca de un tema, explicar el balance hídrico, el ciclo O sea, hidrológico, lo que quieran. podemos tomar, 3 minutos. ajá, dentro de sus presentaciones, pues menciona varios temas, ¿no? Bueno, varios Ujú. subtemas. Puedo tomar uno de esos nada más y sobre eso hacer Solamente mi uno. video. Ah, Exacto. No perfecto. tiene que ser de todo el tema, solamente un subtema que quieran abordar y ya. Ujú. Ok. Bien. Entonces les comentaba que las clasificaciones de las cuencas sirven para distintas cosas. Una de esas cosas es identificar qué métodos para estimación de caudal se pueden aplicar. Otra de las razones para clasificar las cuencas es para identificar algunos procesos que se originan en ciertos lados específicos. Por ejemplo, la clasificación de cuenca por pendiente, que es la que estamos viendo aquí en la pantalla, clasifica la cuenca en cuenca alta, cuenca media y cuenca baja. Es decir, una sola cuenca la parte en 3 pedazos, cuenca alta, media y baja, y en cada una de estas partes vamos a identificar distintos procesos relacionados con la erosión y el transporte de sedimentos. En la cuenca alta, por caracterizarse por pendientes bastante altas y digamos que rocas grandes, en esta zona es donde se realiza la circulación del material térreo hacia las partes bajas de la cuenca, es decir, esta es la zona de aportación de sedimento a todas las zonas bajas. Ahora, hay distintos tipos de sedimento, el sedimento en suspensión y el sedimento de fondo. El arrastre de sedimento en suspensión está caracterizado por partículas que si no se disuelven totalmente, si bien no se disuelven totalmente dentro del agua, sí estas partículas son tan pequeñas que pueden flotar dentro del agua. Por otro lado, el arrastre de sedimento por fondo está caracterizado por diámetros de partículas, de piedras que son bastante más pesadas y únicamente van avanzando, arrastrándose por el fondo del cauce. Entonces, la cuenca alta es una zona de la cuenca que aporta sedimento a todo el cauce. Por otro lado, la cuenca baja es esta parte de la cuenca donde tenemos una zona de recepción de sedimento. En esta zona ustedes van a ver que ya podemos encontrar tanto elementos o partículas bastante pequeñitas como en algunos ríos, algunos boleos. Esos boleos no se pueden mover, o piedras un poquito más grandes no se pueden mover por medio del escurrimiento base, que es este escurrimiento periódico en el río. Sin embargo, si se mueven cuando hay alguna avenida demasiado grande, algún escurrimiento producido por una tormenta, ahí sí es donde se mueven esos boleos y van avanzando. Porque a simple vista nosotros podríamos observar que en condiciones normales, el flujo
del río no es capaz de arrastrar algunas piedras demasiado grandes que se encuentran ya en las zonas bajas, pero sí son arrastradas únicamente con ayuda de las avenidas máximas, que son las que ocurren durante las lluvias. Por otro lado, la cuenca media está caracterizada por ser una zona que se mantiene en equilibrio, es decir, recibe la aportación, conduce esa aportación de sedimento y la deposita en la zona de la cuenca baja. Hay un equilibrio entre el material. La presentación de ayer se las vuelvo a subir el día de hoy, no sé por qué se borró. Sí, gracias por recordarme, Rubio. Entonces, en esta cuenca media se muestra un equilibrio. Muchas veces en la cuenca media vamos a ver secciones del cauce un poquito más encañonadas, es decir, que cuyas paredes del cauce más bien se muestran casi verticales. Sí, y eso es porque pues arrastra bastantes sedimentos y permite esa formación un poquito vertical de la pared. Todas las rocas cuando van chocando con las paredes pues van formando esa sección un poquito más regular en la cuenca media. Y ya en la cuenca baja es donde el río abre totalmente el ancho. Tenemos anchos del río mucho más grandes, pero eh, la profundidad del río va a tender a ser menor que en la cuenca media. Sí, hasta aquí vamos bien. Bueno, en la zona de la cuenca baja se forman distintas características, se forman algunas zonas de deposición, dependiendo de si la zona de deposición es sobre un valle o sobre el mar, se van a ver caracterizadas estas zonas. La primera es la zona de deposición sobre valles. Esta zona corresponde a conos de deyección y donde estos conos de deyección o abanico aluvial están formados por un modelo fluvial que en planta se caracteriza por tener una silueta cónica o abanico, es decir, cuando va abriendo el cauce se forman pequeñas venas que al disminuir su velocidad y disminuir también su profundidad van generando que todo el flujo, tanto líquido como sólido de los sedimentos, vaya perdiendo energía y se deposita en distintas zonas. Como lo vemos aquí, aquí es como si abriera en realidad el río y tuviéramos toda esa deposición en la zona del valle. Sí, ok. Se genera esta zona en pie de monte donde enlaza, perdón, con una zona llana, totalmente plana. Otra formación similar, tipo cónica, son las deltas de los ríos. Sin embargo, las deltas de los ríos, pues, están más caracterizados por encontrarse cerca de la unión entre un río y el océano. Los deltas de los ríos son pequeños arroyos que se ramifican en la boca de un río hacia el mar y lago u océano, dando la apariencia de un árbol arrancado. Vemos que es como se forman como pequeñas ramitas, como si fuera un árbol, las ramas de un árbol. Muchos de los ríos más grandes del mundo también tienen este tipo de formaciones, deltas como los ríos Nilo y Mississippi. Las deltas de los ríos son también una rica fuente de arcilla, grava y depósitos de arena. En realidad, no sé si ustedes lo saben, pero toda esta parte de arena del mar viene alimentada del proceso erosivo de la cuenca alta, media y alta, media y baja, perdón. Es decir, que si se interrumpiera este proceso de interacción entre los ríos provenientes de las aportaciones de lluvias en las cuencas hacia el mar, tendríamos una disminución de la cantidad de arena del mar. De hecho, hay muchas zonas que han sido altamente pobladas en las últimas décadas y al ser pobladas, pues modifican estas interacciones, a lo mejor las pueden modificar generando puertos fluviales, que son puertos que ocupan el río para poder desembarcar
y al hacer alguna modificación interrumpen ese proceso de transporte de sedimentos y muchas zonas turísticas se han visto afectadas al disminuir el área de la playa. Se dice que el mar va comiendo terreno o va ganando terreno a tierra, pero generalmente es a causa de esta interrupción del proceso de transporte de sedimentos. ¿Sí? ¿Alguien lo había oído esto? Incluso hasta a veces nuestros papás o nuestros abuelos cuando salimos de viaje a alguna playa que ellos solían salir, a veces pueden decir, yo recuerdo que antes el mar o la superficie de la arena era mucho más grande y ahora se ve que el mar o el océano le ha ganado terreno a la costa. ¿Sí? Se pueden hacer distintas estructuras para poder eliminar e incluso restaurar algunas zonas costeras. Esas obras pueden ser o escolleras o rompeolas que disminuyen la interacción o el flujo en esta zona del mar y al disminuir la interacción frenan la energía y van a propender a que todo ese sedimento que viene del río tenga que estabilizarse y depositarse en esas zonas. Algunas otras estructuras que implican la unión entre el mar y el océano son los estuarios. Estos, a diferencia de las deltas, no son un conjunto de ramitas que parecen árboles, sino generalmente es un único canal de gran profundidad. Esta es la región donde desemboca el curso de agua de un gran caudal. Suele estar compuesto por un único brazo y de gran profundidad y pueden tener forma similar al de la delta, como un embudo, cuyos lados se van abriendo. Ahora, estas zonas de estuarios generalmente están ocupadas o pueden ser ocupadas para, como les comentaba, los puertos fluviales. ¿Qué es lo que hay que tener en consideración en estas zonas de estuarios? Que aquí se desarrollan y crecen bastantes especies, tanto de flora como de fauna. De hecho, hay algunos animales que durante su nacimiento y sus primeras etapas de vida necesitan de agua dulce para poder crecer, como algunos tipos de tortugas e incluso camarones. Y después, cuando crecen, se mueven al agua salada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces esta interacción del ser humano, esta creación de nuevos puertos fluviales, interrumpen ese desarrollo de las especies y algunas especies pues tienen que mudarse de algún sitio a otro o simplemente mueren porque no pueden tener la cantidad, el porcentaje correcto entre agua dulce y agua salada. Entonces esto se da aquí en los estuarios. Como ya les había comentado, hay algunos proyectos para poder generar energía a través de la mezcla, digamos que del proceso electrolítico que forma la mezcla entre el agua dulce y el agua salada, que se llama, se me fue el nombre del proceso, pero bueno, se están generando estos proyectos para poder instalar estas plantas en estas zonas y poder generar energía más limpia, teóricamente. Bueno, con lo que implica implementar una planta aquí, imagínense cuántas especies en realidad se van a ver afectadas. Otro tipo de clasificación es la clasificación de la cuenca por punto de drenaje. Las principales clasificaciones que se conocen o los principales tipos de cuenca que se conocen por esta clasificación son estas dos, las exorreicas y las endorreicas, pero la clasificación completa es de estas cuatro tipos de cuencas. Las cuencas exorreicas son aquellas cuyas aguas llegan al mar o al océano, es decir, todo el agua tiene salida a los océanos, todos estos tipos de cuencas. Por otro lado,
Las cuencas endorreicas son cuencas cuyas aguas desembocan en lagos, lagunas que no tienen comunicación con el mar. Aquí también se incluyen algunos cuerpos de agua como pueden ser presas o bordos. Hay otro tipo de cuencas como las cuencas arreicas donde las aguas se evaporan o se filtran en el terreno sin formar corrientes de agua superficial, es decir, trata más acerca de tipos de suelo donde el potencial de infiltración es demasiado grande. Y hay otro tipo de cuenca que también se refiere a corrientes subterráneas, que son las cuencas criptorreicas. Este tipo de cuencas, su red de drenaje superficial no tiene un sistema organizado y todas sus aguas discurren como ríos subterráneos a través de espacios o zonas kársticas, perdón. ¿Alguien ha oído lo que son las zonas kársticas o ríos kársticos? Sí, no. Bueno, este tipo de zonas o materiales están caracterizados por tener una gran cantidad de, eh, se me fue, de, de minerales, no son precisamente calcio, son minerales y suelos calcáreos, minerales y suelos calcáreos que al contacto con el agua se disuelven y generan estos pequeños espacios que se ven en la presentación. Entonces, un ejemplo de ese tipo de material kárstico es en las cuevas o en las grutas donde se forman estalagmitas y estalactitas. Esas sí las han visto, que son estas como puntas de piedra que parece que si uno va abajo y le cae una de esas va a morir o algo así. También, por ejemplo, aquí en Hidalgo, en las grutas de Tolantongo, hay bastantes minerales y esos minerales, cuando pasa el agua por esos minerales, va erosionándolos y va generando lo que son las grutas. Entonces se puede decir que el río de ahí de Tolantongo eh, podría clasificarse como un río kárstico, ¿m? O un tipo de suelo con propiedades kársticas con materiales calcáreos, minerales, también de otros tipos. Bien, otra clasificación son con respecto al tamaño de la cuenca. Podemos clasificar las cuencas como cuencas, subcuencas y microcuencas. Desde luego las microcuencas son las delimitaciones más pequeñas, generalmente obedecen a cuencas de orden 1, 2 o 3. Recuerden que el día de ayer o antier, no recuerdo, vimos cómo determinar el orden de drenaje de una cuenca. Es decir, que estas microcuencas únicamente llegan a ser de orden de máximo 3 y abarcan no más de 100 kilómetros cuadrados. Por otro lado, las subcuencas llegan a ser de orden 4 a 5 y generalmente tienen áreas entre 100 y 700 kilómetros cuadrados. Y por último, las cuencas son extensiones y delimitaciones de más de 700 kilómetros cuadrados y suelen ser de orden de drenaje, de red de drenaje mayor a 6 o 7. Pregunta, la cuenca que delimitamos el día de ayer, ¿de qué orden es? ¿Es una cuenca, es una subcuenca o una microcuenca? Es una subcuenca. Recuerden que teníamos alrededor de 200 kilómetros cuadrados. Lo que tenemos que calcular, y también es parte de la práctica, es el orden de la red de drenaje, que era con la imagen del CIAD, e ir contando cómo va evolucionando el orden de la red conforme avanza al punto de drenaje. Bien, en cuestión de la administración de cuencas, hay organismos en toda la República que se llaman consejos de cuenca. Y estos consejos tienen injerencia dentro de la federación, estados y municipios,
cuyos principales objetivos son mejorar la administración de aguas nacionales, desarrollar infraestructura hídrica y servicios y coadyuvar, en la conservación y restauración integral de las cuencas. Recordemos que dado el desarrollo humano desmedido que ha habido hasta la actualidad y todos los daños ecológicos, partimos el desarrollo civil siempre de un punto de vista sostenible, que quiere decir que vamos a tener cuidado por el medio ambiente y vamos a tratar de minorizar el impacto a los ecosistemas. Y bueno, tiene contacto tanto con usuarios, algunas organizaciones de sociedad civil, como otros organismos administradores, como las regiones hidrológico-administrativas, y también con la academia. Al decir academia nos referimos tanto a la investigación como a la divulgación de la ciencia. Los principales objetivos de estos organismos de cuencas son la medición de variables del ciclo hidrológico, es decir, el monitoreo del clima, de cuánto precipita, si es que cae nieve, etcétera. También la explotación, uso, aprovechamiento, manejo y control del agua, prevención y mitigación de desastres naturales asociados a la presencia de fenómenos hidrometeorológicos, como pueden ser ciclones, construcción, mantenimiento y operación de obras hidráulicas, y la administración de servicios asociados a ellas, el mantenimiento, operación y administración de distritos de riego, y por último el control de la calidad del agua y su saneamiento. Para resumir esta lámina, en México se estima alrededor de 1,471 cuencas hidrográficas que con propósitos administrativos de la CONAGUA ha agrupado en 731 cuencas, es decir, que a veces se agrupan dos cuencas para formar solamente una. Esta agrupación se hace en función del territorio, desde luego, en función del punto de drenaje y en función de la división política de la República. Es decir, si dos cuencas caen dentro de la misma zona, que puede ser el mismo municipio, se pueden considerar dentro de la misma cuenca. A su vez, estas se integran en 37 regiones hidrológicas que después se agrupan en los 13 regiones hidrológico-administrativas. Aquí hay un error. Por su parte, el Instituto Nacional de Ecología estima y trabaja con una agrupación de 393 cuencas. ¿Sí? Es un poquito diferente su clasificación, pero más o menos es la misma. Y ahora hemos terminado con la clasificación y tipos de cuencas. Vamos a ver la última característica fisiográfica de la cuenca que no nos dio tiempo de ver el día de ayer, que es el tiempo de concentración. Este tiempo de concentración Este tiempo de concentración se define como el tiempo que tarda en llegar al punto de drenaje toda el agua que ocurre en una cuenca con misma intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos que nos encontramos 50 personas dentro de un salón del TEC. Imaginemos que sí, somos como 50 personas. Entonces nos paramos los 50 al mismo tiempo y empezamos a salir todos por la puerta sin que nos importe que alguien esté enfrente de nosotros. Va a haber un punto al inicio de toda esa actividad. Solamente las personas que se encuentran cerca de la puerta, en este caso, solamente la lluvia que se encuentra cerca del punto de drenaje puede salir. Va a haber un punto donde se acumule demasiada gente, en este caso se acumule demasiada lluvia y corresponda a la cuestión crítica, al momento donde ocurre la máxima acumulación en el punto de drenaje. Y después va a minorizar paulatinamente esa salida o de personas o en este caso de lluvia por el punto de drenaje. Lo que se calcula en el tiempo de concentración es el tiempo en el cual ocurre la máxima salida de agua de
el punto de drenaje. ¿Alguien tiene alguna duda con este ejemplo? Supongo que no. Bien. Ya después veremos más a detalle el tiempo de concentración y algunos otros métodos. Bien. Los métodos para cálculo de tiempo de concentración que vamos a ocupar el día de hoy son estos dos. Son dos de los más famosos. Nos dice el concepto que el tiempo de concentración es el tiempo de recorrido desde el punto hidráulicamente más alejado hasta el punto de salida de la cuenca, que así toda el área de la cuenca contribuye al escurrimiento. Para calcular el tiempo de concentración sobre la superficie existen dos fórmulas que generalmente se ocupan, son las de Kirchhoff y la de Roe. Y estas fórmulas ocupan algunas características fisiográficas como longitud, pendiente del cauce principal y desnivel topográfico. El desnivel topográfico es la diferencia de cotas o de elevación entre el punto a donde llegó nuestro cauce principal y el punto a donde va a drenar el agua, donde inicia nuestro cauce principal. Entonces, únicamente haciendo la resta de, creo que la elevación era 3,000 y tantos, 3,400, algo así, menos 2,400, obtenemos ese delta y más o menos nos dio en la mañana que era de 900 y tanto. 3,375 menos 4,000, no, menos 2,480, si bien recuerdo. ¿Sí? Así que lo que vamos a hacer ahora es copiar estas fórmulas y las van a programar en una hoja de cálculo. O las copian y las operan con una calculadora, después lo meten a la hoja de cálculo. La ventaja de ingresarlo a la hoja de cálculo es que ya lo van a tener listo para hacer su reporte de práctica. Únicamente captura de pantalla, lo comentan y ya. ¿Sí? Sí, con respecto a... Bueno, el tiempo de concentración, lo voy a repetir. Se puede calcular con distintos métodos. Dos de los más importantes son estos dos. Les comentaba que se basan en las propiedades fisiográficas y esas propiedades fisiográficas ustedes ya las tienen. Entonces las van a ingresar y vamos a calcular el tiempo de concentración para los dos métodos. ¿Sí? Aquí algo que acabo de observar es que la pendiente se tiene que representar como decimal, es decir, no en porcentaje. Aquí está expresado como porcentaje, tiene que ser como decimal. Bien, es lo único que cambiaríamos. De hecho, ya están más o menos... Ah, no, estos son otros datos. Sí, ahora sí. Les comentaba que lo empezaran a trabajar ya en una hoja de cálculo. Disculpe, dije que era H. H es el desnivel topográfico que hay en el cauce, en la longitud del cauce principal. Es decir, de qué punto, de qué elevación inicia el cauce principal hasta qué elevación llega. ¿Sí? Iniciaba de 2,480 y aquí dicen que llegaba a la 3,375. Entonces, esa resta va a ser H y se expresa en metros. Aquí la pendiente tiene que ser, si nos salió 2%, tendría que ser 0,02. Es la diferencia de alturas, exacto. Sí, así que vamos a programarlo. Y me dicen ya que tengan algún estimado, algún cálculo. La longitud del cauce nos salía como 20 kilómetros. Ese dato sí se ingresa en kilómetros. La pendiente tendría que ser o 0,02 o 0,019 si le salió 1,9 o 2,0.02, 21.
Altura sí es en metros. Y tiene que salirnos un poco similar. L es la longitud de su cauce principal. Yo voy a tomar los datos que he calculado. Fatal error. ¿Sí lo veo? Bien. Aquí la L sería la longitud en planta de este cauce. Si le doy clic, puedo observar que la longitud es de 19 kilómetros. 19.72 kilómetros. Ahora, lo que habíamos visto en la mañana es que a algunos les sale una distancia un poco mayor porque como fueron trazando la línea sobre las curvas de nivel, les puede aparecer que esta línea en realidad está en 3D. Lo que yo les comentaba es que en caso de que les salga, por ejemplo, más de 25 kilómetros, quiere decir que probablemente está teniendo esa variación de elevaciones. Y lo que podemos hacer es primero copiar este cauce, vamos a explotarlo con explode, después selecciono todas las líneas y después edito aquí donde dice empieza Z, le voy a poner 0 y termina Z también tendría que tener 0. O bien si están trabajando en una elevación como 2500 lo podrían dejar todo a 2500. El chiste es que todas las líneas tengan la misma elevación. Y al final pues la vuelvo a unir con join, no tendría que haber hasta ahí ningún problema. Esa L teóricamente igual la tendrían la podrían sacar del CIAT o podrían ocuparla del CIAT, pero lo ideal es pues trabajar con lo que ya ustedes están dibujando. Inge, Sí, tengo una duda. Es que a mí la longitud total, sí me daba, solo que ajá. no me dio cuando la seccioné para las estaciones, ahí sí se me elevó, se me pasan como 22 kilómetros, pero se me hace que es por lo que usted ya comentó, ¿no? Sí, debe ser que alguna línea tocó una curva de nivel y se movió. ¿Cómo lo puedes Ah, revisar? Con Orbit puedes girar la pantalla para ver que todo esté sobre el mismo plano. Mira, mis curvas de nivel sí están arriba, pero mis trazos están abajo. perfecto. ¿Mm? Gracias, Inge. De nada. Sí, fue mi duda. Bien. ¿Ya calcularon algún tiempo de concentración? Por pitch y por Rowe. H depende de cuál es el H que ustedes tienen. Ese H lo pueden obtener de, permítanme,
Si vamos al cálculo de ayer de la pendiente, SH lo podrían obtener de la sumatoria de todas las deltas Y. Que en este caso a mí me da 960. Voy a ingresar esos datos. Mi altura es 960. Y mi pendiente a mí me dio de acuerdo al cálculo, 1.93. Expresado en forma decimal es 0.19. Entonces lo ingresamos aquí. .019. Ahí está. No. Y la longitud es de el cadenamiento final, que a mí me sale de 19.722.61. Pero expresado en kilómetros. 19 kilómetros, 960 metros, y la pendiente en decimal me va a dar un tiempo de concentración de 3 horas, de acuerdo al método de Kirpich, y 2 horas, 2.1 horas, de acuerdo al método de Rowe. Ok, ¿qué dicen? El desnivel a mí me sale 960. Sí, de su cálculo dependiente. Sí, desde luego las elevaciones. Y les da 4.83. Hay algo raro por ahí. Hay que revisar los exponentes. Aquí el exponente únicamente afecta a L. Y el exponente de 0.385 afecta a todo. Parece que los de la Watch están saturando los bancos, ¿no? Dicen algunos compañeros que han tenido problemas. Bien, me espero un momento a que hagan su cálculo. Rowe. Sí, es más o menos lo que a mí me da Alexis. Kirpich casi 3. Para Alexis le da 2.61. Y Rowe 2. Más o menos. Igual depende la pendiente que han calculado. Seguramente a ti, Alexis, tu pendiente es un poquito mayor. Debe de ser de 2 punto y algo. Para Marcos 2.06. ¿Y tu pendiente, Alexis, de cuánto es? De 2.14, sí es mucho mayor. Por eso, como la pendiente es más grande, pues más rápido llega el agua al punto de drenaje. Es decir, el tiempo se acorta.
El promedio son 2 horas y media. Promedio, 2 horas y media. Sí, 2 horas y media, 2.5 horas. Bien. Me avisan cuando acaben, por favor, para seguir al siguiente cálculo. Jefe, Sí, ayer que comentamos sobre los cadenamientos, yo los hice como le comenté, no sé si haya algún problema sobre eso, o tenga que ser forzosamente, bueno, como nos dijo que más o menos le calculáramos. no, de hecho, sería interesante ver qué datos te dio. ¿Qué a ti qué te dio? Ah, bueno, entonces sí lo dejo. A Osvaldo le dio pendiente de 2.18. Y Osvaldo, ¿qué tiempo de concentración calculaste con esa pendiente? Los espero para continuar. Inge, una preguntota que se me pasó ahorita. Sí, ¿Cuál dijo que era L? En el AutoCAD, cuál sería? L es la longitud Ajá. del cauce y esa la Ah, puedes calcular dándole clic a la línea y después clic derecho, propiedades. Y yo como ya tengo ah, activada esta ventana, pues no me va a aparecer otra. Pero es esto, mira, los ujú. 19.727. Ok, ok. Ujú. Bueno, gracias. Sí, de nada. Inge, en su hoja de cálculo sacó el promedio de las dos, ¿verdad? Saqué el promedio de las dos. ¿Cómo vas, Excuse? Todo bien. Ok. Ahora vamos a ver cómo en función de este tiempo de concentración va a cambiar la intensidad de una lluvia. El tema número 2 de esta materia está enfocada en el cálculo precisamente de esa intensidad de lluvia y cálculo probabilístico de precipitación. Sin embargo, vamos a ocupar unos valores de intensidad de lluvia que están actualmente disponibles, que son las isolletas de la SCT. Hay isolletas para todos los estados. Así que si nosotros buscamos en internet isolletas, por ejemplo, Hidalgo SCT, nos va a aparecer esa opción, ese PDF con todos los datos de lluvias para que seleccionemos cuál sería la lluvia de diseño de nuestro evento.
Entonces, vamos a abrir ahora una nueva hoja que vamos a abrir el navegador y vamos a escribir Isoyetas Tlaxcala SCT, porque Acopinalco está en Tlaxcala. Isoyetas Tlaxcala SCT. Y nos va a aparecer en la primera opción este documento. Yo no he hecho ningún estudio hidrológico para Tlaxcala y me acabo de dar cuenta, fíjense, nunca había encontrado un error. Ahorita vamos a ver precisamente que hay otro error en estas isoyetas, pero tendrían que salir totalmente bien centradas. Y este formato hay algunos datos que no tiene completos. Entonces veamos. Antes de ocupar las isoyetas, noten que tenemos distintos datos. Aquí, por ejemplo, tenemos isoyetas de lluvias para un periodo de retorno y una duración. Esa duración la vamos a relacionar con la duración del tiempo de concentración que nosotros calculamos. Es decir, no voy a ocupar la de 5, no voy a ocupar la de 10, no voy a ocupar la de 20, ni la de 30, ni la de 60. Si yo tengo 2 horas, ocuparía o la de 120 o la superior que es de 4 horas, 240. ¿Sí? Ahora, ¿cuál deberíamos de ocupar? El cálculo de la intensidad de lluvia está asociado a la duración. Y como hemos visto aquí en Pachuca, no es lo mismo una lluvia corta que una lluvia bastante larga. Durante las lluvias largas, como de 3 horas, 4 horas, lo que podemos observar es que la intensidad disminuye, porque esa intensidad se reparte durante todo el tiempo de ocurrencia de la lluvia. Para las lluvias cortas sí podemos tener lluvias súper torrenciales, súper fuertes, como aquí en Pachuca somos testigos. El día de ayer no me acuerdo cuánto llovió, habrá sido como media hora, pero se hizo una inundación casi en toda la ciudad. Y eso es característico de las lluvias cortas porque independientemente de que son cortas, ocurren con mucha magnitud. Desde esa perspectiva, las lluvias más cortas van a indicar o van a señalar mayores intensidades porque en una lluvia más corta es más probable que la intensidad sea más fuerte. ¿Sí? Entonces, si nosotros encontramos o calculamos ese tiempo de concentración de 2 horas y media, que eran 150 minutos, no nos iríamos en este caso al inmediato superior, como uno podría pensar que el inmediato superior es el más desfavorable. Noten que, por ejemplo, aquí al Atlanga tiene una intensidad de 9 para una duración de 240 minutos, pero para una duración de 120, perdón, tiene una intensidad de 18, es el doble. Entonces, siempre las intensidades mayores van a estar asociadas a eventos más cortos. Conclusión, del tiempo de concentración que ustedes calculan se van al inmediato inferior. ¿Sí? Esa es la conclusión. Ahora, aparece también otro dato bastante importante que es el periodo de retorno. El periodo de retorno, bueno, es un concepto bastante complicado porque está asociado a una probabilidad, pero en pocas palabras es el tiempo en el cual se puede repetir un evento de esta magnitud. ¿Sí? Quiere decir que esta intensidad de lluvia de 18 milímetros por hora para una duración de 120 minutos se repite alrededor de casi 10 años. Casi cada 10 años existe esta lluvia de 18 milímetros por hora de duración de 120 minutos. ¿Sí?
¿Qué es lo que esto implica? No quiere decir que si hoy ocurrió esa lluvia de 2 horas y de intensidad de 18 milímetros por hora, exactamente en 10 años vuelva a ocurrir, porque ese es el periodo de retorno. No, esto está asociado a una probabilidad. Quiere decir que el año siguiente hay una probabilidad de 1 entre el número de años, en este caso 0.1, hay una probabilidad de 10% de que vuelva a ocurrir esa precipitación. Muchas veces hay periodos donde, digamos, periodos de 10 años donde ustedes no van a encontrar esta intensidad, pero al siguiente periodo de 10 años, a la siguiente década, van a encontrar 2 eventos seguidos. Y repito, no quiere decir que no vaya a ocurrir, sino está asociado a una probabilidad de ocurrencia. Desde luego, las obras hidráulicas más importantes, como presas, como canales o bordos que evitan la inundación, están diseñados para periodos de retorno más grandes. Quiere decir que abarcan más eventos y al abarcar más eventos, permiten que la probabilidad de que ocurra ese evento, es decir, probabilidad de falla hidrológica, sea demasiado baja. Un ejemplo de estos altos periodos de retorno son los periodos de retorno para los vertedores de las presas. Esos vertedores están diseñados para periodos de retorno de más de 10,000 años. Imagínense. Y aquí lo chistoso es que la mayoría de las estaciones climatológicas que contamos con registros, no tienen más de 50 años de datos. Entonces, si solo tengo 50 años de datos, ¿cómo puedo estimar una lluvia de un periodo de retorno de 10,000 años? Pues ahí intervienen ya los cálculos probabilísticos, los ajustes probabilísticos y algunos otros métodos que se ayudan de la información local, como las características fisiográficas de la cuenca. Pero, en pocas palabras, eso es el periodo de retorno. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto al periodo de retorno? Dicen que no vamos a vivir para verlo. Les digo que yo lo que les puedo comentar es que imaginen que esa presa esté diseñada para 10,000 años, pero si fuéramos estrictos con con el concepto, imaginen que esa lluvia ya pasó hace 9,999 años, que quiere decir que el año siguiente sí le toca pasar. Y no está asociado a que de aquí a 10,000 años va a ocurrir, no, en realidad es una probabilidad. Puede ocurrir el siguiente año, puede ocurrir en 5 años, en 50, puede que no ocurra, que no lo veamos, como dicen. De hecho, las fallas de las presas están diseñadas para que no los veamos, para que no lo veamos, pero sí ha habido fallas, sí ha habido fallas registradas por diseños hidrológicos mal estimados. Ahora, para saber la probabilidad de ocurrencia de esos 10,000 años, lo único que hacen es dividir el número 1 entre 10,000. Ahí está. Y me sale un número muy pequeño. Ahora, para expresarlo en porcentaje, porque la probabilidad se expresa en porcentaje, lo multiplicamos por 100. Esa probabilidad de falla de 10,000 años tiene una probabilidad de ocurrencia de 0.01%. Es demasiado pequeño, pero pues es como si jugáramos ruleta rusa con ese 0.01, no deja de ser un riesgo. En la hidrología es imposible eliminar por completo el riesgo. Siempre va a haber eventos para los que no estemos preparados, pero lo ideal es tratar de hacer el diseño más eficiente y más seguro posible. ¿Sí? Sí, el canal del TEC debe estar diseñado para un periodo de retorno de un mes o algo similar. Porque cada mes casi llega a tope. Inge, yo tengo una duda. Ujú. Lo que pasa que hace poco se hizo un análisis sobre la presa de Simapán. ¿Sí? Pues habían dicho que aparte del estudio hidrológico, también hubo otra afectación que hizo que la presa fallara. Pero yo quisiera saber qué otro efecto, qué causa podría haber sido. O sea, ¿ya falló o qué falló? ¿Qué estructura falló? Eso es interesante, a ver. Sí, la verdad es que desconozco mucho por encima.
A rasgos, bueno, a pocos rasgos, por la captación de agua que había. Ok, ya más o menos entendí, te voy a silenciar porque tienes mucho ruido, pero vamos a hablar acerca del tema. Lo que pasa muchas veces es que dependiendo de las presas, hay ciertas fallas hidrológicas asociadas, como bien menciona Osvaldo Gabriel. Por ejemplo, en las obras hidráulicas, en las presas hay dos tipos de clasificaciones: las presas de cortina rígida y las presas de cortina flexible. Las presas de cortina flexible están caracterizadas generalmente por ser materiales que están formados a compactación, como pueden ser presas de materiales graduados, presas de arcilla. Incluso allá en Zimapán hay una presa de puro limo que igual tuve la fortuna de ir a ver hace como 15 días. Y bueno, todas estas presas, el riesgo de falla es que el nivel de agua supere la corona y empiece a desbordarse por ahí. Como son materiales de tierra, al ocurrir el flujo de agua por sobre la corona, empieza a generarse un fenómeno que se llama socavación. Entonces, imaginen que de repente es como si tuviéramos no sé si cuando eran niños jugaron con la arena o con la tierra, echan agua y se empiezan a formar estos caminitos, y de repente el caminito va permitiendo que pase más agua y va permitiendo que pase más agua, y así colapsan ese tipo de presas. Hay registros de presas que por socavación o por capilaridad han fallado, que quiere decir que igual el agua se ha infiltrado por la cortina, y cuando sale del otro lado el agua, empieza a hacer esa segregación, ese lavado del material, y desde luego la hace inestable y falla. Ahora, dependiendo del tipo de presa, allá en Zimapán hay tanto presas de cortina rígida, la más grande, que es la que está allá, es de cortina rígida, y presas de cortina flexible, de materiales compactados. Sí, depende, habría que observar cuál es específicamente la presa que tiene riesgo de falla, porque muchas presas de cortina rígida pueden soportar grandes presiones por sobre la cortina. De hecho, tendríamos que tener un poquito más de información para ahondar tal vez en este tema, pero sí, las fallas ocurren, sí han ocurrido fallas en presas. ¿Y qué es lo peligroso de las fallas en presas? Que al romperse la presa, generalmente, porque generalmente se construyen para abastecer de agua a pueblos aguas abajo, o para generar energía eléctrica. ¿Y dónde se genera? Pues aguas abajo, donde se mueven todas las turbinas. Entonces, al romperse siempre una presa va a generar los daños aguas abajo, y aguas abajo casi siempre están muchas poblaciones que se pueden llevar, se pueden inundar. Incluso en la parte sur del país tenemos una serie de cuencas de gran magnitud que pasan por Villahermosa, y sobre esos ríos están posicionadas distintas presas en, en secuencia. Entonces, hubo varios eventos anteriores donde, a causa de las fuertes lluvias, tuvieron que ir abriendo las presas para que las presas no reventaran, pero eso implicó un daño aguas abajo en las poblaciones demasiado grande. No así hubiera sido peor el jugarse el riesgo de que, bueno, vamos a dejarlas que se desborden, esperando a que no fallen, pero imagínense que falla una presa aguas arriba, acarrea el agua de la siguiente presa, de la siguiente, y acaba totalmente por los asentamientos aguas abajo. Porque no hablaríamos de inundaciones de 2 metritos como generalmente ocurren en algunas zonas en riesgo, sino inundaciones bastante críticas. ¿Sí? Ok. Vamos a continuar con lo siguiente. Vamos a continuar con la estimación de la intensidad. Pueden notar que estamos hablando del periodo de retorno. Para el diseño de nuestra presa, nosotros vamos a considerar un periodo de retorno de
100 años. Entonces nos vamos a mover al periodo de retorno de 100 años y buscamos el tiempo de concentración inmediatamente inferior. Nos movemos a 100 años. 100 años, 100 años, 100 años. Todavía estoy en 50. Ya estoy en 100 años, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 60 minutos, es 1 hora y 120 minutos. Aquí ya tengo el dato de lluvia para 2 horas. Recuerden que íbamos al inmediato inferior. Y el periodo de retorno de 100 años. Acopinalco más o menos está cerca de esta zona de Atlanga, entonces vamos a considerar esta estación climatológica. Noten que hay zonas puntuales donde se registra la intensidad, y hay estas lluvias, existen estas lluvias estas curvas que son como curvas de nivel. Estas curvas, de hecho, son curvas de nivel, pero son curvas de nivel de intensidad, de lluvia. Quiere decir que si nosotros nos posicionamos en cualquier lugar donde toca esta línea, la intensidad de lluvia va a ser de 30 minutos. Yo les voy a enseñar a calcular estas curvas de nivel en el siguiente tema. Entonces, registramos una intensidad de 28 milímetros por hora y a continuación vamos a hacer el cálculo del caudal. Recuerden que caudal era igual a la CIA, que nos vigila todos los días. CIA entre el factor de conversión, que era 3.6. Donde C es coeficiente de escurrimiento, vamos a dejarlo como 0.20. Intensidad, ya hemos estimado que en vez de 100 milímetros por hora es más cercana a 28 milímetros por hora. El área de la cuenca son los 200 kilómetros cuadrados. Y lo dividimos entre el factor de conversión, que es 3.6. Para obtener así el caudal, ustedes me dicen qué caudal les da. El caudal con el método racional americano se calcula como el coeficiente de escurrimiento por la intensidad de lluvia por el área de la cuenca entre 3.6. Ese es el método de la CIA, porque se lee como CIA. Ahora, el coeficiente de escurrimiento habíamos quedado que, de acuerdo al tipo de suelo, era 0.2. La intensidad de lluvia es la que acabamos de estimar, que es de 28 milímetros por hora. Y el área de la cuenca a mí me dio 199. Ah, no, eran 200, ¿no? 200 kilómetros cuadrados. Sí, más o menos son 311. Y esa multiplicación lo dividen entre 3.6. ¿Se perdieron en Acopinalco? ¿Cómo? Sí, más o menos está por aquí, por la zona norte. Dije una duda, el 0.2, ¿de dónde lo tomó? Bueno, El ¿dónde tomó? 0.2 es el coeficiente de escurrimiento y no sé si recuerden que el día de ayer considerábamos ese coeficiente de escurrimiento como 0.2. En otro tema les voy a enseñar a calcularlo. El CIAT da un estimado de ese coeficiente de escurrimiento. ¿No les enseñé a calcularlo con el CIAT? ¿O sí? Nada más alguien que diga. Entramos al CIAT. Supongo que no. Buscamos Acopinalco.
Repito, el CIAT es una plataforma únicamente para verificar si nuestro dato, si nuestro cálculo está en orden, pero no es un programa para hacer un estudio hidrológico. Veo la zona. Delimito la cuenca. Esto ya se los había enseñado. Una vez delimitada la cuenca, pueden prender la banderilla de tipo de suelo, que está aquí en capas, y noten que el principal tipo de suelo es blanco. Por lo tanto, voy a considerar ese coeficiente de escurrimiento del tipo de suelo blanco. Para eso voy a la parte inferior, donde está aquí la I, y le doy clic sobre la parte de suelo blanco. ¿Sí? Esto es para preguntar datos del mapa al programa. Aquí me va a decir qué es lo que me quieres preguntar. Si la región hidrológica, la cuenca, subcuenca o el coeficiente de escurrimiento. Le digo coeficiente de escurrimiento y me dice, este coeficiente de escurrimiento va del 10 al 20%. Y como yo tomo el coeficiente desfavorable para este ejercicio, consideré el 20%, que es 0.2. ¿Sí? Ahora sí. Sí. Entonces, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da el caudal? Ah, 311. Entonces, el resultado es 311. ¿Qué unidades? Son unidades de caudal o de gasto, metros cúbicos sobre segundo. Sí, creo que dibujo igual de bien en el pizarrón físico que aquí. Entonces no es mucha diferencia. Ok, hasta ahí todos me siguieron. Bien. Lo que vamos a hacer a continuación es el perfil de nuestro cauce principal. Oh, lo borré. Vamos a hacer el perfil de nuestro cauce principal. Y para hacerlo, para dibujarlo, o lo pueden dibujar con _perf en su CivilCAD. Apunto aquí, _perf. Si tienen CivilCAD, escriben eso y le dan clic sobre el eje y les va a dibujar el perfil. O lo van a hacer como yo, a mano. Y para hacerlo a mano, vamos a ocupar esta tabla donde registramos las deltas de X y las deltas Y. ¿Sí? Si yo dibujara el perfil a mano en escala 1:1, es decir, que 1 metro en X corresponda a 1 metro en Y, tendría un perfil como este. Este ya lo dibujé en la mañana. Noten que apenas si se ve la pendiente, no se ve en realidad casi la pendiente. Ahora vamos a dibujar el perfil, pero a una escala 1:10, donde las distancias en X las vamos a considerar normales, pero las distancias en Y las vamos a multiplicar por 10, de manera que sea más visible el perfil. Sea más visible, sí, la forma del perfil. Entonces, esta distancia, que es de 1640.46, es la primera distancia. Voy a dibujar una polilínea y voy a activar la opción orto para que dibuje únicamente líneas perpendiculares. Ahí está. En X voy a dibujar 1640.46. En Y me muevo hacia arriba. ¿Sí ven? Voy a dibujar 10, pero como va a estar multiplicado por 10 la escala en Y, va a ser 100.
Siguiente, en X voy a dibujar ahora 1853.1. En Y voy a dibujar 12, pero multiplicado por 100, 120. En X voy a dibujar ahora 1297.8. En Y voy a dibujar 13 por 10, que son 130. Ahora en X voy a dibujar 1876.8. Y en Y voy a dibujar 20 por 10, que es 200. En X voy a dibujar 2446.6. Y en Y voy a dibujar 450, que son 45 por 10. En X voy a dibujar 1973.3. Y en Y va a ser 800. En X voy a dibujar 1900.8. Y en Y 900. En X dibujamos 2024.16. Y en Y 1300. En X dibujamos 2105.28. Y en Y 1600. En X dibujamos 2604.31. Y en X 4000. Al final, ya que dibujé todos los escaloncitos, puedo cambiar de color y dibujar la línea uniendo todos los vértices. Listo. Este perfil es el mismo que el perfil de abajo, lo único que cambia es que la escala en Y es de 10. 10 veces lo normal. ¿Hasta ahí hay dudas? ¿No? Como el de arriba, para que se vea mejor, para que se vea bien en su dibujo. En su reporte dibujo en la escala de 10 en Y. Ok, y vamos a terminar el día de hoy con el cuestionario que se encuentra ya en la plataforma. Este cuestionario se encuentra en el curso tema 1, hasta abajo, cuestionario 3, tema 1. Le damos continuar previsualización. En el tercer reporte vamos a entregar el cálculo del tiempo de concentración y el perfil.
Se va a entregar el cálculo en Excel y el perfil va en qué. Sí, pero todo lo pasan a Word para generar un solo archivo en PDF. Es En decir, un solo hacen sus PDF, ¿no? cálculos. Sí, hacen sus Ah, cálculos en Excel y lo convierten a PDF. Ahora, fíjense, les voy a enseñar a calcular, a estimar un perfil rápidamente aquí en el CIAT antes de que lo cierre. En la parte de herramientas, le podemos dar clic aquí en índices morfométricos. ¿Por qué desapareció el wiki? Porque ahora los apuntes lo vamos a hacer en el documento interactivo. Ahora les digo al final de la clase. Qué bueno que me recuerdas, Yamile. Gracias. Y aquí, en vez de visualizar los datos que ya calculamos, que era el área, el tiempo de concentración, vamos a ir al perfil de elevaciones. En este perfil de elevaciones automáticamente me va a dar el perfil, pero de la cuenca que yo he señalado, que tendría que ser relativamente equivalente al que hemos dibujado. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que este perfil está tomando otra ruta, que era la ruta de aquí abajito. Por eso podría salir un poco diferente, pero observen que sí tenemos lo mismo. Tenemos 20 kilómetros y aproximadamente si llega a los 3,300 y algo, 70. Entonces podría tomarse como equivalente. Sí, para que quede igual, ¿no? Podríamos aquí voltearlo. Y ya quedaría al revés. O podrían dejarlo así, no hay ningún problema si lo dejan así. Ok. Los que tienen CivilCAD y ya obtuvieron el perfil, nada más le dan _redperf. Y seleccionan el perfil y les va a dar la retícula. Y los que no, vamos a tener que hacer un cuadrito. Nada más para acotarlo. Ponerle una grilla, etcétera. ¿Cuánto será? Bueno, 100. No, es muy poquito. Para que se vea un poco chido. Inge, ¿hasta qué hora se cierra el examen? Bueno, el cuestionario. El cuestionario hasta las 7. Y ya quedó nuestra retícula de CivilCAD. Ya nada más falta lo más fácil, ponerle los números. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ok. Sí, los que tienen CivilCAD, lo primero que van a tener que hacer es triangular
estas curvas de nivel. Hay dos opciones para triangulación. Cuando ustedes le dan guión bajo triang, la opción, pero no lo triangulen todavía. Esa retícula, ¿cada cuánto lo hice? A cada 500. Entonces, si ustedes quieren generar ese perfil, va a ver que va a tener que triangular, se va a tener que triangular todas las curvas de nivel. Lo que sí que no creo que una computadora que no tiene tarjeta gráfica aguante. Es mucha información. Entonces, fíjense, esto es un poco, no, va a ser igual más complicado. Lo van a tener que hacer a mano. Sí, porque de otra manera, yo lo que haría sería hacer un polígono. Pongan atención los que tienen CivilCAD. Ya se me trabó. Yo haría un polígono encerrando este perfil y cortaría todas las líneas de al lado. Hay que cortar todas las líneas de al lado, únicamente que me quede como, a ver. Únicamente que me queden las curvas de nivel. Aquí, miren. Si hacemos esta delimitación y únicamente dejamos las curvas de nivel de aquí, después podemos triangular únicamente esta zona de aquí, que es más chiquita que toda la carta topográfica. Y ahora sí ya podrías generar tu perfil. Otra manera es plantar unos puntos, ponerle las elevaciones de las curvas a los puntos. Sí, eso sería otra opción igual. Podrían hacen una nueva capa de puntos y ocupan el comando C de círculo o de punto, más bien tendría que ser punto. Está como point. Ok. Ok. Sí, los que tienen CivilCAD pueden poner varios puntos aquí, a lo mejor no tantos. Todos los puntos que dibujen sobre las curvas de nivel van a tener esa elevación. Después lo que harían sería apagar las curvas de nivel y triangular únicamente estos puntos nuevos que han generado. Y ahora sí no tendría que trabarse porque es menos información. Sí sería eso lo más sencillo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Aquí la retícula únicamente lo hacemos como el AutoCAD. Hola. Listo. ¿Alguna otra duda? Dice, ¿las ramificaciones las pueden agregar en captura? ¿Cuáles ramificaciones? ¿Se refieren a el orden de drenaje? Sí, el orden de drenaje lo agregan en captura. De hecho, lo pueden editar desde el CIAD. Aquí le damos a editar desde el CIAD, desde Paint.
Y aquí nada más agregan el texto. Aquí sería 1. Hay que bajar el tamaño. 16. 10. Ahí está. Por ejemplo, no es necesario que escriban todos los unos. Ya sé que este es 1 más 1. 2. Aquí ya lleva 2. Pero todas estas son de 1. Entonces hasta aquí va 2. Este es 1. Este es 1. Este es 1. 1 y 1. 2. Aquí va 2. 2. Esto no se puede fusionar. Esta de aquí es 1. Esta de aquí es 1. Este es 2. 2 cuando se une con 2, este espacio va a ser de 3. Este es 1. 3, aquí también vamos 3, porque no evolucionó. Aquí es 1. Aquí es 1. Todas estas de aquí son 1. Bueno, ese tal vez es 2. Este es 1. Pero la acumulada llevamos 3. Aquí llevamos 3. Y así. Sí, en la práctica 2. Sí, la práctica 2. Sí, en realidad es un poquito de talacha, pero está bien sencillo. Nada más es ir contando. Todas estas son de 1. Esta ya es de 2. 2. Este pedacito ya es de 3. Entonces aquí ya viene 3. Este es 1. Este es 3. Aquí ya se hace 4. Y seguimos.